Los principales sacerdotes y los escribas echarle manos en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos habían dicho estas palabras, pero temieron al pueblo. Esta parábola, porque temieron al pueblo. Y echándole enviaron espías, y acechándoles enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprender en alguna palabra, para que lo trajese al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no hace excepción de personas, sino que enseña el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: del César. Entonces le dijo: pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No pudiendo sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillado de su respuesta, callaron. Padre, gracias en el nombre de Jesús. La otra cara de la moneda, bendito sea el nombre del Señor. Desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, Mateo, dice la palabra que, no dice la palabra, sino según lo que han investigado, dice que pasaron 400 años. Pero desde que Malaquías cierra el libro por las Escrituras, pasan 450 años sin Dios hablar al pueblo, sin que se escuchara un profeta que hablara la realidad. Sabemos que este tiempo de silencio se le llama el silencio intertestamentario, porque Dios no habló al pueblo. Esto permite que el pueblo entre en confusión y se aparte cada día más de Dios, formando grupos entre sí políticos y religiosos, y cada cual de ellos se adjudicaba a sí mismo interpretar y enseñar la palabra conforme ellos creían. Pero sabemos que Dios no estaba de acuerdo con esto, bendito sea el nombre del Señor. Tanto así que el hombre fue incluyendo más en el pecado. Se iba apartando cada vez más de Dios, entrando en una gran confusión. Pero Dios guardó silencio al ver que el pueblo se desviaba de Dios. Tanto que el hombre llegó a negar la existencia de Dios. La Biblia llama a aquella persona que niega la existencia de Dios como insensato, sin conocimiento, sin cerebro. Pero vemos en Malaquías lo que nos dice esta palabra, bendito sea el nombre del Señor. Déjame buscar Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 3. Bueno, vamos a tratar de decirlo con mi palabra. Malaquías trata de llamar al pueblo al arrepentimiento y a la verdadera adoración. Y le dice que si no dan, hablando el Señor, una adoración de corazón, yo traeré maldición sobre la tierra y sobre su familia. Porque Malaquías lo que buscaba era reconciliar al pueblo con Dios. Que la verdadera adoración a Dios fuera una adoración de corazón, una adoración genuina. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Malaquías es un libro que prácticamente los apóstoles de ahora, o los que hablan sobre la prosperidad, lo toman como un hincapié para así forzar, persuadir, para engañar al pueblo, para que traigan todo lo que tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Dios en realidad quiere que usted y yo seamos prosperados, porque lo dice el apóstol Pablo cuando le manda la carta a Gallo, bendito sea el nombre del Señor, y dice: quiero que sea prosperado en todo lo que emprenda. La prosperidad no es mala, la prosperidad es buena. Pero cuando lo que Dios te da, tú lo haces para honrar y glorificar a Dios. Porque la raíz de toda amargura, dice la palabra, es el amor al dinero. Dios quiere que usted y yo seamos prosperados en todo lo que hagamos, porque es el propósito de Dios. Pero vemos, bendito sea el nombre del Señor, que
La nueva corriente que hay en estos días de predicadores hablan más de la prosperidad que de la venida de Cristo. Hablan más de prosperidad que usted tener una buena relación con Dios. Dios no nos pide más de lo que nosotros debemos dar. Por eso dice en Malaquías capítulo 3 versículos 9 al 11, dice que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Dios no quiere que tú le des más ni menos, porque es un compromiso, y cuando nosotros cumplimos con esto, estamos dando una verdadera adoración a Dios. Pero la otra cara de la moneda es que si no hacemos esto con el corazón, entonces Dios, según Malaquías 2, versículos 1 al 3, nos va a dar la espalda y traerá maldición sobre la tierra y sobre nuestras casas. Y no es Dios que lo va a hacer, sino que el hombre incurre a que sea maldecido, porque la palabra lo dice. Bendito sea el Señor y el Dios Todopoderoso. Cuando Dios guarda silencio, el pueblo se desenfrena y empieza a vivir las costumbres de los demás pueblos, a vivir y a olvidarse de los principios y de las raíces en que Dios los sacó y los llevó a ser un pueblo adquirido por Él. Cuando el profeta Malaquías dio fin a su escritura, aproximadamente 450 años antes de Cristo, no se volvió a escuchar una voz genuina de un profeta de Dios. Durante 500 años el pueblo vivió en silencio, porque Dios calló. Pero vemos que el hombre se olvidó tanto de Dios que aún enseñando la escritura en el templo, se olvidaron de las profecías sobre aquel que iba a enderezar el camino para la venida de Cristo. Se olvidaron de la profecía sobre aquel que nacería para salvar al pueblo de Israel y a la humanidad del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Esto hace que Dios no derrame su conocimiento y su sabiduría sobre el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Y se rompe el silencio cuando Juan el Bautista empieza a predicar el evangelio del arrepentimiento para que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Isaías, bendito sea el nombre del Señor, en el capítulo 40 versículo 3 habla de la venida de aquel que iba a venir a libertar el pueblo de Israel. Malaquías capítulo 3 versículo 1 al 3 también habla de aquel que iba a enderezar el camino e iba a predicar el evangelio del arrepentimiento. Y Mateo capítulo 11 versículo 9 al 14, hablando Jesús sobre Juan, dice: porque todavía no ha nacido un hombre como Juan, hijo de mujer, ni nacerá otro, bendito sea el nombre del Señor. Y Juan dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, hablando de que alguien mayor que él iba a venir a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud y el pecado. En esos tiempos donde Dios guardó silencio en Israel, es cuando más crecía la iniquidad del hombre, es cuando más el hombre se estaba depravando, es cuando el hombre vivía más en la impiedad. Pero Dios decide romper el silencio con Jesús. Y la venida de Jesús a la tierra, entonces rompe todos los paradigmas, bendito sea el nombre del Señor, y confronta al hombre con la verdad de Cristo. En Lucas capítulo 20, versículo 19, como leímos el 26, dice la palabra que Jesús, mientras predicaba, mientras enseñaba la verdad y la venida del reino, hablando de sí mismo, dice que vinieron unos hombres que se incluyeron entre los apóstoles, haciéndose pasar por justo, y que dijeron: maestro, sabemos que tú predicas con verdad y con justicia, y que enseña la palabra de Dios y que no hace excepción de personas. Dinos si es justo pagar impuestos al César o no. Y Jesús le dice: présteme una moneda. ¿De quién la enseña y la escritura? Del César. Pues da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
En otras palabras, el pueblo se había desviado de los principios del Señor. Pero si vamos a Jeremías capítulo 36, versículo 1 al 20, por ahí, el Señor le da una lección al pueblo de Israel a través de los recabitas. Y le dice, ve allá y toma a uno de ellos y llévalo al aposento. En otras palabras, llévalo a la recámara del templo y dile que tomen vino. Y ellos dijeron, nosotros no tomaremos vino ni viviremos en tiendas porque nuestros padres nos lo enseñaron. Ellos sabían cuáles eran sus raíces, no se habían olvidado de los principios ni del temor de Dios. Ahora, ¿cuál es la verdadera adoración que le estamos dando al Señor y cómo lo estamos haciendo? Cuando nosotros no hacemos esto y no vivimos para Dios, entonces la otra cara de la moneda, según Jesús, será: apartado de mí, maldito, porque no os conozco, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Pero aquellos que dan una verdadera adoración, Él le va a decir: venid a mí, hijo de mi Padre, tomar la heredad que Él ha guardado para cada uno de nosotros. Dios no exige nada excepto la adoración. Dice la palabra que Jesús, en su caminar predicando el evangelio, decidió pasar por Samaria. Dice que allí encontró una mujer que estaba sacando agua de un pozo, y Jesús se acerca mientras los discípulos caminaban alrededor buscando algo que comer. Dame de beber, dice Jesús. ¿Cómo que te des de beber si los judíos y los samaritanos no hay comunión entre sí? Dame de beber, porque si supiera quién te pide de beber, tú le dirías: dame agua, y del agua que yo te daré no tendrás sed jamás, porque será río de agua viva que salten para la vida eterna. Hablando en otra palabra, Jesús, si bebe de mi agua, no tendrá esa necesidad de volver al mundo. Maestro, ¿de dónde me conoces? Ve y busca el marido que tienes. Dice: no tengo. Dice: bien has dicho, porque ha tenido 5 y el que tiene no es tuyo. Y dice la palabra que ella fue allá a la tienda y dijo: he encontrado aquel del cual hablan los profetas. Y dice que se maravillaron de las palabras que Jesús decía, que le pidieron que se quedara un tiempo con ellos en Samaria. Cuando Jesús empieza a predicar el evangelio, es como una espada para aquellos que enseñaban la verdad de Cristo, porque la enseñaban de una manera no conforme Dios había mandado. Por eso buscaban la forma de cómo perjudicar a Jesús y llevarlo antes de tiempo a la justicia para condenarlo. Gloria al Rey. Pero nada llega fuera del tiempo de Dios para sus hijos. Hay que ver cuál es la adoración que nosotros le estamos dando a Dios. Muchos dicen que el Señor llamó a Abraham y le dijo: toma a tu hijo Isaac, tu único hijo. Cuando hablaba de tu único hijo, que tenía a Ismael como hijo, era que amabas en gran manera a Isaac, y que era el hijo de la promesa, era el prototipo de Jesús. Dice la palabra que él le dijo: toma a tu hijo Isaac y ve al monte 3 días de camino y sacrifícalo. Muchos dicen, predicadores, que Dios le dice a Abraham esto porque Isaac estaba ocupando el lugar de Dios en su corazón. Yo no lo creo, porque de no ser así, Dios no le llama a mi amigo. Pero es lo que dicen ciertos predicadores, y yo respeto esa opinión. Hay que ver cuál es la adoración que nosotros estamos dando a Dios. Porque Jesús dijo, hablando con la samaritana, cuando ella dice: ustedes adoran a Dios en el templo y nosotros adoramos aquí en este monte. Y Jesús le dijo: adoradores en espíritu y en verdad busca a mi Padre que le adore. Sí, Señor. Entonces, Dios tiene una necesidad de su pueblo, que le adoremos, porque para ello hemos sido creados para la adoración. Bueno, dirán, según Primera de Pedro, capítulo 2,
del versículo 9 al 10, donde estaba leyendo nuestra hermanita Rainel, donde dice la palabra que somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, comprado a precio de sangre. Dirán, bueno, nada más es para los sacerdotes. No, es para aquel que ha aceptado a Dios como único y suficiente Salvador, porque usted ha sido tomado como real sacerdocio para adorar a Dios. Gloria a Dios. La adoración no va en el liderazgo, la adoración va en la relación que usted tiene con Dios. Por eso es necesario que usted y yo no olvidemos nuestras raíces y de donde Dios nos sacó. Cuando olvidamos esto, hermano, nos estamos olvidando totalmente de Dios. Muchos dicen, según la matemática, que el orden de los factores no altera el producto, y yo no lo creo. En el sistema espiritual es diferente. Si no, vaya a Génesis, donde habla que por Adán y Eva pecar en el huerto del Edén, fueron sacados del huerto. Por Caín matar a su hermano Abel fue mancillado en la frente para que fuera vagabando por el mundo. En el capítulo 6 vemos como Dios decide destruir la tierra en Génesis por la maldad del hombre que llegó hasta su presencia. Si no es así, si el orden de los factores no altera el producto, entonces usted y yo estamos equivocados, y la palabra también está equivocada, pero la palabra no se equivoca. El orden de los factores sí aquí altera el producto. ¿Por qué lo altera? Dice la palabra que Dios mandó fuego y destruyó a Sodoma y a Gomorra por el pecado que se había realizado allí. Dice que este pecado subió hasta la presencia de Dios. Gloria al Rey. Entonces, hermano, usted y yo debemos saber cuál es la adoración que le estamos dando a Dios. No sea que se voltee la otra cara contra nosotros. ¿Cuál es la adoración que usted y yo damos al Creador? Bendito sea el nombre del Señor. Nunca olvidemos cuáles son nuestros principios. Nunca olvidemos cuáles son nuestras raíces. Porque la Biblia dice que a los débiles tomó el Señor para avergonzar a los sabios. A los insensatos, bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que se dicen ser débiles, dice la palabra, diga fuerte soy en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no exige tantas cosas de nosotros. Una verdadera adoración, una comunión con Él. Era como Víctor pedía al Señor en las oraciones. Señor, motívanos, vuelve a traer el deseo de la oración, de leer la palabra, de congregarte, porque este es el culto racional a Dios. Esta es una verdadera adoración a Dios. Si nosotros vivimos de esta manera, hermano, podremos decir que vamos a vivir de victoria en victoria. Esto no significa que Satanás no nos va a atacar, ¿sí? Va a buscar todos los medios para hacernos caer, para desviarnos del propósito y el plan de Dios. Pero si a Jesús lo tentó en el desierto sabiendo que era el mismo Dios, ¿qué no va a hacer con nosotros? Si a Jesús lo mataron, dice la palabra, ¿qué no va a hacer con nosotros? Pero nosotros tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Dice la palabra que el que teme a Jehová mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. En otras palabras, a ti no llegará, bendito sea el nombre del Señor. Si damos una verdadera adoración, Dios sabrá honrar a sus hijos. Isaías dice, honra a quien honra merece. Cuando Jesús pidió la moneda para preguntarle al pueblo de quién era la insignia o la cara, ellos dijeron al César. Y el Señor dijo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Era que el pueblo de Israel no le estaba dando a Dios su tiempo. No le estaba dando a Dios la adoración. No le estaba dando a Dios lo que tenía que darle para honrar su nombre. Bendito Dios. Y muchos conocemos, según la persona de Dios, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios terrible, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor, o en otras palabras, un Dios amador.
Pero nos olvidamos que Dios también es fuego consumidor. Esa puede ser la otra cara de la moneda que le toque a cada uno de nosotros. Malaquías estaba buscando cómo reconciliar al pueblo de Dios. Santo. Malaquías estaba buscando cómo el mensaje de Dios tocar el corazón del pueblo. Pero cuando no aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, es difícil darle una adoración. Nos olvidamos de los principios que el Señor nos ha enseñado. Nos olvidamos de nuestras raíces y nos olvidamos de dónde nos sacó. Santo. ¿Y usted cree que una iglesia así puede adorar a Dios? ¿Puede darle una verdadera adoración a Dios? El Señor guardó silencio casi por 500 años. Desde Malaquías hasta Mateo dice la palabra que el Señor guardó silencio, que no habló ni por sueño, ni por visión, ni por profeta, ni por el pectoral que usaban los sacerdotes con las 12 piedras. Por nada, porque el pueblo se había depravado y se había perdido de lo que era el verdadero camino de Dios. Sí, Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Nos toca a usted y a mí poner de nuestra parte y venir al altar de la gracia que Cristo Jesús. Sí, venir a buscar donde hay, bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice que si tocamos se nos abrirá y que si llamamos nos responderá. Si buscamos encontramos, porque en Cristo hay abundancia. La verdadera cara de la moneda para usted y para mí, hermano, es que vivamos conforme a Dios. La verdadera moneda la verdadera cara de la moneda fue lo que Jesús hizo por usted y por mí. Sí, Señor. Paradójicamente Jesús se hizo pobre, tan pobre que no tenía donde rescotar su cabeza. Gloria al Rey. Maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Jesús le dijo, ven y ve que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde rescotar su cabeza. Se hizo tan pobre que para nacer tuvo que coger un pesebre prestado. Se hizo tan pobre, bendito sea el nombre del Señor, que para entrar a Jerusalén, según la entrada triunfal, tuvo que ser un asno prestado. Señor. Donde comía era prácticamente en la casa de su amigo Lázaro. Para la Santa Cena tuvo que coger una casa prestada, pero se hizo tan pobre, paradójicamente, para enriquecernos a nosotros. Porque Él, siendo el Dios, el dueño del oro y la plata, el mundo y todo lo que existe, se hizo pobre para enriquecernos a usted y a mí. Esa es la cara de la moneda que Dios mostró al mundo. Amarnos incondicionalmente, sin usted y yo merecerlo, como decía la niña. Entonces, hermano, vamos a tratar de que el Señor no haga como dice Malaquías. Lo voy a leer para finalizar. Gloria al Rey. Malaquías, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2, versículo del... Dios mío, estoy tan perdido que no lo encuentro. Alabado sea Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 3. Se dice por ahí que no hay más desprecio que despreciar la voluntad y la obra de Dios. Si apreciamos la voluntad de Dios, apreciaremos también las cosas que Dios ha hecho. Vamos a ver lo que dice Malaquías. Si nosotros vivimos de esta manera, la otra cara de la moneda será que Dios nos dará la espada a nosotros. Tapará sus oídos y no escuchará nuestros ruegos y nuestro clamor. Oiga lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahora pues, oh sacerdote, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar glorias a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos,
enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Aún la he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la sementera y la echaré al estiércol de vuestros animales sacrificados, y seré arrojado juntamente con él. En otra palabra, si la adoración que me da no es una adoración genuina, yo le voy a dar la espalda, porque Dios quiere que usted y yo le adoremos. Por eso le dijo Jesús a la samaritana: tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a tomar la última parte que Jesús dijo: venid a mí, hijo de mi Padre, y recibid la heredad que mi Padre ha reservado para ti. Si hacemos esta cosa, aunque vengan pruebas y dificultades, permaneceremos firmes en el camino, porque la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Dios les bendiga. Denle un aplauso al Rey, porque Él es bueno, porque para siempre son su misericordia. Alabado sea el Señor.